ya no es necesario en algunos casos esperar a que la hembra sea una reproductora, porque evaluando la ascendencia de ese animal, entiendes que ya es sobresaliente. O evaluando todos estos rasgos cuantitativos a través de las generaciones, entiendes que pues trae valores genéticos pues sí sobresalientes y dices, bueno, me gustaría de esta hembra que ya identifiqué, ya hay aspiraciones foliculares en las que mientras tengas estas estructuras con una buena integridad y una buena calidad se puede llevar in vitro y en un laboratorio pues haces un empadre controlado con descendencia de una misma hembra y tienes a tus receptoras que se van a encargar de reproducir simultáneamente animales con un potencial que ya determinaste. Bienvenidos compañeros a un episodio más de Mixpad versión en español. Hoy tenemos el honor de conversar con la doctora Estela Garza Brenner, presidenta del Consejo de Vigilancia MUGAM, Mujeres Ganaderas de Nuevo León y productora de ganado de registro caprino y bovinos comerciales, además de genetista y asesora en programas de mejoramiento animal. La doctora pues tiene una formación en biotecnología y ciencia animal, ha estado al frente de proyectos que buscan no solo mejorar la calidad de la carne en aspectos como el marmoleo, la suavidad o el sabor, sino también garantizar el bienestar animal y la sostenibilidad de los sistemas productivos. Anteriormente ya habíamos platicado con la doctora en el episodio 126, donde habíamos aterrizado lo que es el mejoramiento genético en la industria y pues así como la importancia y los beneficios que tiene aplicarlo en nuestro sistema productivo. Le damos la bienvenida a la doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente, por estar aquí. Gracias a usted por el tiempo, por tomarse el tiempo. Bueno, doctora, para iniciar con este episodio, con este podcast, ya habíamos hablado anteriormente de la genética. Ahora nos vamos a ir con puntos más claves y más precisos sobre este tema. Para iniciar con esta pregunta, ¿cómo influye la genética en la calidad de la carne, particularmente en lo que vienen siendo aspectos como lo que es la suavidad, el marmoleo o el sabor? Muy bien, aquí nosotros, bueno, en el episodio pasado, como lo mencionó, vimos que había varias estrategias de selección de animales basadas en el objetivo de buscar un mejoramiento genético. Aquí debe de quedar claro que un individuo, como nosotros lo apreciamos y como empezamos a capturar toda su información, se basa en rasgos fenotípicos, que nos agrade físicamente, que nos agrade porque sus valores genéticos son adecuados, los números que representa en su genealogía o en su base de datos son muy buenos, nuevas estrategias que se están implementando. Entonces, cuando tú combinas el visualizar físicamente un animal, evaluar toda esta información y estos datos, pues te ayuda a definir qué tanto se acerca esa información con tu objetivo de selección. Entonces, tú tienes que tener claro que para iniciar un programa de mejoramiento genético necesitas decir, bueno, ¿qué es lo que voy a mejorar? Si nosotros ya identificamos estas áreas que son de calidad de carne, realmente este se considera un rasgo complejo, porque estás hablando de que tienes que producir un animal y llegar a un sacrificio y poder evaluar la carne implica muchos factores ambientales. Entonces, un fenotipo, evaluar un fenotipo implica entender cómo se regula el ambiente en ese animal y cómo está dada su carga genética o cómo está estructurado su genoma. Entonces, realmente se considera un rasgo complejo por todo lo que tienes que esperar a llegar a este punto final de evaluar la carne. Y dentro de los factores ambientales son muchas las áreas que se consideran, pues la nutrición, el manejo, el bienestar. Ese animal puede tener mucho potencial para darte una carne muy jugosa o con mucho marmoleo, pero si tú no cubres sus necesidades nutricionales, comprometes esta parte. O si tú dices, bueno, yo cubro todas las necesidades nutricionales, pero las condiciones de bienestar que le doy no son las adecuadas, pues comprometes también este potencial porque lo estresas o no está en un confort
o si no cubres la parte sanitaria, pues este también es un punto clave para que no se explote ese mejoramiento destinado al aspecto de calidad de carne. Muy bien, doctora. Hablando precisamente de la genética, ¿qué avances recientes en producción animal han permitido mejorar la calidad de la carne como tal en el ganado bovino o en este caso de porcino o alguna otra raza o animal? Muy bien. Ahorita, bueno, y parece muy nuevo la inseminación artificial, pero realmente tiene más de 80 años de aplicarse. Pero se le ha prestado mucha atención porque realmente representa un progreso genético muy rápido con una adecuada toma de decisión. Entonces, ahora, hoy en día nosotros podemos abrir un catálogo y una vez que entiendes cómo están estructuradas las características favorables o desfavorables de tus vientres, puedes tomar una decisión con respecto a qué semental de un sumario, qué semental de una información de ficha técnica que te brindan se acopla mejor con las necesidades de las hembras que tengo y me puede ayudar a llegar a mi objetivo de producción. Entonces, ahorita ya no nada más ves la imagen del animal en un catálogo o en su ficha de información, ves datos, sus pesos al nacimiento, cómo se fue desarrollando su crecimiento, aspectos ya basados en calidad, algunos demostrados con índices, otros basados con diferencias esperadas de progenie. Y estos valores genéticos pues tienen ya algunos años de estarse aplicando. Entonces, eso te ayuda para decir, bueno, voy a implementar una estrategia de biotecnología reproductiva que me va a ayudar a llegar mucho más rápido a donde yo tengo pensado que si utilizara a lo mejor un semental de la región, porque si yo evalúo los datos de mi semental de la región, lo posiciono en la media de la población general de la raza. Pero si en el catálogo determino que hay animales sobresalientes para cierta característica que yo puedo mejorar, pues realmente estoy reduciendo intervalos generacionales. Naturalmente, si tú empiezas un programa de selección, pues la idea es tener una respuesta selectiva en cada descendencia que tú vas generando. Entonces, puede ser que tu respuesta sea mucho mayor cuando tú empiezas a hacer una selección de animales más sobresalientes para esa característica que con los animales que tú cuentas en tu predio o con los animales con los que estás más familiarizado en la zona o la región. Entonces, de cierta manera, haces un choque ahí de heterosis al traer un animal que no está tan cercano a tu población y puede llegar a potenciar algún rasgo. Digo puede llegar porque a veces hay productores que dicen, no, yo compro un animal carísimo y lo importé, viene de otro país. O sea, hay que entender también que al hablar de que estás introduciendo un animal de otro país, está bajo otras condiciones ambientales. A lo mejor bajo esas condiciones sí es sobresaliente, pero ya cuando lo traes a México y te toca acá la canícula y todo, dices, no, pues es que el animal demeritó mucho. Pues no, o sea, bajo las condiciones que él estaba y la evaluación poblacional que se hizo de él, era sobresaliente, pero ya el introducirlo en un nuevo ambiente, pues ya a lo mejor comprometes el rasgo. O sea, hay que entender también que estos valores genéticos están basados en una delimitación poblacional. O sea, al hablar de valores genéticos mexicanos, pues nos referimos a que estás analizando la población mexicana. Y si tú traes un animal del extranjero con esa promesa de ser muy eficiente, pues a lo mejor está dado en el área en la que ese animal está desarrollado. Claro. Sí, estamos hablando más, sí de genética, pero también de medio ambiente, ¿no? Son temas muy diferentes. Así es. Y por ejemplo, ahí en el caso también de reproducción, en las hembras ha sido también un avance muy tremendo que se tiene con respecto a la identificación de estas hembras superiores. Ya no es necesario en algunos casos esperar a que la hembra sea una reproductora, porque evaluando la ascendencia de ese animal, entiendes que ya es sobresaliente. O evaluando todos estos rasgos cuantitativos a través de las generaciones, entiendes que pues trae valores genéticos, pues sí sobresalientes y dices, bueno, me gustaría de esta hembra que ya identifiqué, pues así chiquita, que todavía no entra incluso a la pubertad, ya hay aspiraciones foliculares en las que mientras tengas estas estructuras con una buena integridad y una buena calidad, se puede llevar in vitro y en un laboratorio pues haces un empadre controlado con descendencia de una misma hembra y tienes a tus receptoras que se van a encargar de reproducir simultáneamente animales con un potencial que ya determinaste. Muy Entonces, interesante.
avances con eso. Ok, muy interesante, doctora. Referente a los marcadores genéticos, ¿existen marcadores genéticos específicos que ya se utilizan para poder seleccionar animales con mejor rendimiento cárnico, por ejemplo? Sí. Hoy en día hay una estrategia, ya tiene más de 20 años de estarse aplicando, que es la selección asistida por marcadores. Aquí ya hay paneles comerciales que algunos de ellos ya tienen más de 1 millón de marcadores. No nada más consideran aspectos de productividad, sino de calidad, determinación de algunas enfermedades, detección de algunos problemas que te hacen tomar decisiones sin necesidad de llegar a ver cómo se va a expresar el desarrollo de ese animal. Entonces aquí, por ejemplo, estos marcadores, pues son regiones específicas del genoma que te permiten ver qué tan sobresaliente o no es un animal con respecto a cómo se expresa ese gen. Entonces, el mismo ambiente puede hacer incluso que no se expresen estos rasgos y que enmascaren incluso la presencia o no de un marcador. Entonces, lo ideal es aplicar estas estrategias, genotipificar una población y ya no nada más ves al animal por fuera, realmente ves cómo están segregándose estos alelos favorables o desfavorables y tomas decisiones más objetivas con respecto a decir, bueno, si ya sé que hay un gen que se relaciona con un rasgo de suavidad de carne y mi animal no representa el alelo favorable para la característica, yo puedo tomar la decisión de decir, no lo voy a reproducir. O puedes identificar a un semental que va a empezar a segregar ese alelo favorable sin necesidad de que te deshagas de tus hembras porque ya todas las crías van a ser portadoras. O sea, aquí entran dos áreas interesantes. Una es la de los QTLs, que es Quantitative Trait Lossy o losis de rasgos cuantitativos. Estos marcadores están basados en evaluación a través del tiempo de mucha información cuantitativa. Entonces tú tienes ya la determinación de lo que son los valores genéticos de los animales, en los que en tu base de datos a través de 20 años ya determinaste numéricamente cómo se comportan ciertas características o rasgos de importancia económica porque al final repercuten monetariamente en el bolsillo del productor. Y pues esto toma tiempo, estar evaluando la genealogía y estar viendo cómo se van desarrollando las crías a través del tiempo. Y está la otra parte en la que un productor puede decir, híjole, es que yo no tengo una base de datos, realmente no he integrado a través del tiempo esta información, voy a iniciar y me gustaría tipificar a mis hembras. Entonces ahorita ya se reconocen dentro de esta incorporación de selección de marcadores lo que son los genes candidatos. Estos genes candidatos se determinan así porque ya han sido reportados a través del tiempo que están relacionados con una característica. Entonces, ya hoy en día podemos encontrar en documentos, en laboratorios comerciales, oír hablar de genes de calpaína, calpastatina, tiroglobulina y decir, bueno, el alelo T es el que favorece la deposición de grasa intramuscular. Ya lo saben, ya está identificado. Ahora vienes tú a validarlo con una población que no tiene información y que realmente vas a ciegas con esas características, pero estos genes candidatos te ayudan a poder identificar qué animales representan la expresión de estos genes candidatos. Ok, muy bien. Pues una información muy relevante, la verdad, muy importante e interesante saberlo. En cuanto al papel que juega la selección genética, doctora, ¿qué tan importante es cuando hablamos? Sabemos que para la producción de ganado bovino, de cualquier animal, hablamos de costos. ¿Qué tan importante es la selección genética cuando hablamos o lo relacionamos con la eficiencia alimenticia y el crecimiento más rápido del ganado de producción? Aquí, por ejemplo, pues ya está muy documentado que un punto en el que realmente se invierte mucho es en la alimentación de los animales, sobre todo si estos se encuentran en confinamiento. Hablan de porcentajes entre el 70 y el 85% del costo realmente, que es el de mantener estos animales y nutrirlos. Y aquí un rasgo interesante ha sido el consumo residual de alimento o el residual feed intake. Resulta que los animales, pues, de acuerdo a su etapa fisiológica, pues tienen ciertos requerimientos nutricionales. Y hay unas tablas del National Research Council que te dicen, bueno, una hembra gestante de tantos meses requiere de tanta energía y tanta proteína. Y tú
tratas de cubrir esa necesidad porque entiendes cuáles son esos requerimientos nutricionales, entiendes cuánto tienes que aportar en la dieta, cuánta cantidad le debes de brindar a un animal, pero qué chulada que digas, híjole, este animal con menos alimento me está dando pues más kilos. Entonces, al hablar nosotros de esta característica de eficiencia alimenticia, se refiere a cuánta carne produce un animal por unidad de alimento consumido. Entonces dices, bueno, si yo les doy la misma cantidad de alimento, están bajo las mismas condiciones, en el mismo rancho, con el mismo trato, porque unas ganan más peso que otras, porque unas están listas en un menor tiempo que otras. Bueno, ahí entra esta característica y pues dices, empiezo mejor a seleccionar esos animales que con menos alimento son más competitivos o me dan más rendimiento y yo empiezo a reducir costos también. Aparte de esto, pues aquí hay un punto importante, se le ha prestado mucha atención al aspecto ambiental y empiezas también a reducir los efectos ambientales al tener un animal más eficiente, que a lo mejor lo tengas que liberar en la cadena comercial en un menor tiempo porque su rendimiento es sobresaliente o considerable. Entonces, este punto ha sido muy interesante. Hay varias universidades que me ha tocado ver algunos documentos que están trabajando en este rasgo porque pues es beneficioso económicamente. Entonces, esta característica se empieza a seleccionar como entre más negativa sea la necesidad nutricional del animal para ser más eficiente, pues es mejor. Ok. Y con referente a esta misma pregunta, doctora, ¿hasta qué punto la reproducción asistida realmente ha mejorado la productividad en sistemas intensivos? Sabemos que a lo mejor lo podemos utilizar, pues, para sistemas que no tenemos una gran cantidad de animales o de cabezas de producción, pero cuando hablamos de sistemas intensivos, cuando son, no sé, a lo mejor, mm, eh, corrales o producciones de más de 8,000 animales, ¿qué tan eficiente o efectivo pudiera ser hacer este tipo de reproducciones? Pues a mi punto de vista, yo consideraría que entre más animales tengas, pues se vuelve menos incosteable una cantidad también considerable de sementales. Estás hablando de que son animales que los vas a utilizar solamente durante un empadre o un repaso y que la mayor parte del año están confinados, alimentándose con una gran cantidad de peso y ahí es donde se vuelve más factible económicamente, pues mejor tener un termo con un conjunto de pajillas con animales sobresalientes que te van a venir a apoyar en esta parte. Aquí, un punto que se debe también, de tomar en cuenta es que, cuando empiezas a tener un gran conjunto de animales y dices: "Bueno, yo voy a manejar los sementales", al final estás segregando o estás desarrollando futuras hembras o futuros vientres con ciertas similitudes o cierta reducción de la variabilidad que tú vas teniendo en el rancho. Entonces se vuelve a veces un poquito más complejo el manejo del libro de hato, el manejo de la recolección de la información. eh, y hay que tener en cuenta que para lograr ahí un equilibrio, y mantener una variabilidad, buscar siempre la heterosis y esos choques de carne que te hagan ser más eficiente, esos choques de sangre, perdón, que te hagan ser más eficiente, pues hay que traer animales que a lo mejor no estén familiarizados con los vientres de tu rancho, buscar algunos cruzamientos o cruzas sintéticas que te permitan a ti ir buscando, sí, mejorar el rasgo, mantener la variabilidad y hacer que los animales eh, pues empiecen a habituar a estos cambios climáticos que también son mucho más notorios cada año, ¿no? Más calor, los animales se someten a un estrés térmico, estrés calórico, y bueno, este tipo de cruzamientos viene a combinar ciertas sangres o ciertas líneas genéticas que favorecen esta parte de tolerar estos ambientes hostiles en algunas zonas. Claro. Ya hablamos mucho de lo que es la genética en el impacto de la producción del animal, doctora. Sin embargo, también sabemos que pues, las enfermedades son punto crítico para nuestros sistemas de producción. ¿Qué tan importante o cuál es el impacto al hacer una aplicación de una genética para poder hacer a nuestros animales resistentes a enfermedades y que por ende exista un mejor bienestar?
de animales. Ok, aquí lo que me ha tocado ver es, pues, volvemos a este tema de la generación de las razas sintéticas. Si nosotros empezamos a hacer muchos cruzamientos con líneas europeas o porque son animales que representan una gran conformación física, me dan muchos kilos, pero tú empiezas a descuidar esta parte de la resiliencia del animal al entorno ambiental, la presencia de ectoparásitos, pues empiezas a comprometer la salud del animal y por lo tanto desfavoreces ahí su bienestar. Entonces, aquí el piquete cebuino o las cruzas cebuinas han venido a apoyar esta parte haciendo realmente animales todoterreno. Entonces, estas sangres lo que hacen pues es tolerar estos umbrales de calor más elevados, la presencia de ectoparásitos, las condiciones de humedad y nuevas razas sintéticas como la charbra, el cimental, la Beefmaster, a final de cuentas, desarrollada a partir de 3 razas, pues lo que hace es tener animales que toleren, o tener un abanico mucho más amplio a este proceso. Y yo creo que ahorita un punto que se ha tomado mucho a consideración también es lo del pastoreo intensivo no selectivo, volver a lo natural, tratar de evitar una gran cantidad de productos químicos que no nada más pues acaban con la mosca o la garrapata, sino que también perjudican a un gran conjunto de la fauna silvestre y sobre todo estos animales que incorporan las heces o el material orgánico del animal nuevamente al suelo. Y ahorita esa conciencia de decir, bueno, voy a empezar a introducir en mi propiedad o en mi rancho algunos cruzamientos que toleren esta parte y que no tengan tanta necesidad sanitaria, pero sin descuidar realmente el bienestar animal. Entonces, tú entiendes que va a haber estas líneas o estos animales que toleren estas características o estas condiciones y que te permitan, a final de cuentas, lograr un sistema o una explotación más eficiente, más sustentable y económicamente más redituable. Claro. Hablamos de bienestar animal. ¿Qué tan importante es considerar el comportamiento animal en los programas de selección genética? Bueno, a mí, por ejemplo, me tocó hacer un proyecto de investigación en el doctorado que se basaba en la evaluación del temperamento animal. Yo ahí entendí que es un mito realmente cuando se dice, es que esta raza o estas cruzas son más bravas, son más temperamentales, son más peligrosas. Realmente volvemos a esta parte de fenotipo igual a genotipo más ambiente. Sí hay genes que influencian la bravura, pero también en esta parte de la explotación de bovinos, el mayor peso en esta ecuación lo representa el factor ambiental. Cuando a mí se me libera este paradigma de decir las razas cebuinas son peligrosas porque son más bravas, son más temperamentales, puede ser que en algún punto exploten ese potencial genético, pero cuando fui a mi primer entrenamiento de evaluación del temperamento, me tocó ir a Overton, Texas, a un área en la que tenían explotación de ganado Brahman. Llamaba mucho la atención cómo ahí el doctor Ronald Randall tenía 40 años produciendo Brahman y él se acercaba y los acariciaba, súper dóciles los animales, y decía, no es más que mucho manejo. O sea, realmente es manejo el que ha hecho que se representen como animales dóciles, y este punto es importante porque un animal temperamental o bravo ya ha sido asociado con malas características de la calidad de la carne, menores pesos al destete, eh, tasas de gestación más comprometidas o más bajas. ¿Por qué? Porque siempre están estresados, porque su nivel de cortisol en sangre es consistente, porque están a la expectativa o a la defensiva, son más territoriales, quieren estar peleando con otros animales por la dominancia. Entonces, a final de cuentas, este rasgo viene a ser importante porque si tú controlas esta parte de tener un hato dócil o manejable, pues no comprometes tampoco el bienestar de tus trabajadores. Los animales más felices comen mejor, se desarrollan mejor, su rendimiento es más sobresaliente. Y bueno, sí, sí tiene muchos beneficios productivos. En el momento en el que tú determinas que hay un animal
que es muy bravo, que representa un problema, pues a final de cuentas solo puedes empezar a determinar desde el destete. Se dice que en esa etapa es como la más crítica para poder evaluar esta parte de la docilidad animal, porque es un animal que va a ser alejado de su mamá, se le está retirando la leche, va a hacer un cambio potrero o lo vas a vender. Entonces es cuando se expresa ese mayor potencial de temperamento. Hay varias medidas de evaluación del temperamento, muchas de ellas son subjetivas. El manejo del animal en el corral, en el chud, en la prensa, cómo se comporta en un corral pequeño, las vocalizaciones que hace, realmente mucho de su movimiento de orejas, de cómo te ve, del porte del animal, dice que está a la defensiva, que no se siente a gusto. Y estas se les asignan escalas de 1 a 5, donde el 1 es un animal muy dócil y un 5 un animal pues muy temperamental que está a la defensiva o te quiere atacar. Y ahí mismo en College Station, en Overton, empiezan a implementar una estrategia objetiva de selección que fue la velocidad de salida. Cuando un animal es restringido en la prensa de manejo, pues para que le hagas alguna faena o algo, cuando tú lo liberas de esta restricción, pues el animal sale disparado. Esta característica se llama velocidad de salida porque determinan al menos 2 metros de distancia con qué velocidad atraviesa el animal esa distancia y está muy relacionada con el rango de 1 a 5 del temperamento subjetivo. Entonces ellos vinieron a publicar y ya a tener como una identificación de un temperament score o score de temperamento al combinar una evaluación subjetiva, que es la del comportamiento en corral, con una objetiva, que es la velocidad de salida, que la determina un sistema electrónico basado en láseres que te dice cuánto tiempo le tomó al animal atravesar esa medida. Al combinar estas dos variables, pues tú tienes un score de temperamento que te dice que si este score es superior a 3, lo categorizas como temperamental. Si es menor, pues como un animal dócil. Claro que la mayor distribución de esta población va a ser intermedia. Entonces, tus extremos son dócil y temperamental y siempre va a haber esta dócil y temperamental en cualquier población. ¿Cómo se segregan o cómo dices uno es dócil y otro es temperamental? Basado en una desviación estándar. Entonces, en esa desviación estándar, a partir de la media, todo lo que quede arriba de una desviación es temperamental y todo lo que quede abajo de la desviación es dócil. A lo mejor la variabilidad en la población es muy pequeña, pero siempre vas a tener estos extremos de esta gráfica de distribución normal. Ok, muy bien, doctora. En cuanto, pues, bajo la misma línea de bienestar animal, ¿existen algunas líneas genéticas que por naturaleza logren tolerar mejor el estrés o el medio ambiente que tenemos aquí en México en los sistemas de producción intensiva? Sí, pues ahí ya volvemos nuevamente al tema de las cruces sintéticas. Aquí cuando hacen este choque de sangre entre líneas cebuinas con líneas europeas, pues sí logras a un animal que tolera toda esta parte, que es más tranquilo, que puede llegar a representar un umbral de tolerancia al calor extremo, que no va a representar un estrés calórico, que se habitúa más fácilmente al manejo, que con esta habituación del manejo va controlando su distancia de fuga y el momento de que tú te aproximes, lejos de estar a la defensiva o algo, pues él empieza a caminar o se aleja. Entonces, este rasgo o esta idea de buscar un animal que tolere esto, pues a final de cuentas es buena para las explotaciones intensivas, porque lo que quieres es un animal que esté enfocado en comer, que esté en confort, que represente este bienestar. Y si ya ese cruce sanguíneo le está dando esa estabilidad a un nivel genético, pues es ya mucho más fácil controlar las características ambientales para que eso se explote adecuadamente. Ok, muy bien. Ya para finalizar, doctora, en su opinión, ¿qué desafíos éticos enfrenta la genética reproductiva aplicada a animales de producción, como bien lo hemos estado mencionando? ¿Y cómo se puede equilibrar la productividad con el bienestar animal? Muy bien. Aquí, por ejemplo, cuando se habla de productividad y estás hablando con el productor, pues él lo que quiere es ganar. Que él quiere ganar, ganar, yo invierto y yo necesito ganar. Pero a veces se centra uno en el objetivo de selección, es tan definido que dice, a mí me gustaría animales más pesados.
Bueno, ya tenemos varias herramientas que te permiten a ti identificar este rasgo. Están las diferencias esperadas de progenie, el conocer se ha desenvuelto la ascendencia de un animal con respecto al peso al nacimiento. Y en ciertas razas se ha llegado al punto de que se enfocaron tanto al rasgo de crecimiento que se comprometieron otras características. Por ejemplo, dices, bueno, yo quiero un animal más pesado y más grande. Y a final de cuentas, al estar buscando este enfoque, se perjudicó la facilidad del parto. Entonces, ahora lograr esa mejora genética implica revertir este peso al nacimiento para que sea más fácil para una hembra parir. Entonces, siempre que se toma la decisión de aplicar un mejoramiento genético, tú puedes mejorar un rasgo, pero hay que ver simultáneamente cómo se comporta realmente todo el desarrollo de este animal y cómo está dándote números esta explotación para que tú digas, verdaderamente no estoy comprometiendo ninguna otra área. Cuando tú empiezas a enfocarte mucho en un rasgo, pues a lo mejor empiezas a segregar alelos favorables para esa característica y al final de cuentas empiezas a tener animales homocigóticos. Pero ¿qué es lo que te da la heterosis o esos choques de sangre para potenciar la eficiencia productiva? La heterosis. Entonces ahí la toma de decisión con respecto a qué semental me viene a incorporar esa heterosis sin comprometer el bienestar y sin comprometer la salud es de mucha responsabilidad. Hay productores que tienen animales criollos y por primera vez van a iniciar un programa de mejoramiento. Pues sí, a lo mejor los efectos que pueda representar de una primera generación o generación parental a la primera es muy considerable y luego va llegando un punto en la que tu variabilidad se va estabilizando, en la que se va reduciendo y lograr el mejoramiento genético cuando ya estás en la cúspide de la explotación productiva, ahí es la parte compleja y eso toma tiempo. Entonces, es una gran responsabilidad para el que se encarga de hacer esos acoplamientos o esos cruzamientos, tomar las decisiones adecuadas, porque una mala decisión compromete drásticamente la explotación. Y de una generación en la que estabas muy bien a otra, te vas para abajo. Tu eficiencia productiva se compromete, la salud de los animales se ve comprometida, a lo mejor segregaste alelos al punto en el que llegaste a expresar homocigóticamente una enfermedad. Entonces hay que ir para atrás en esta parte. Y ahí los choques de sangre o traer una cruza externa que sabes que tiene el mismo potencial con el enfoque que tú traías puede venir a beneficiar. Entonces, buscar todo ese equilibrio entre productividad, ética, toma de decisiones adecuadas y mantener esa variabilidad genética sin llegar a un cuello de botella es un gran compromiso para los que se encargan de hacer todos esos acoplamientos productivos. Entonces, a final de cuentas, la población está creciendo, la demanda de productos también está creciendo. De acuerdo con la FAO, en el 2050, pues se predice por ahí a un problema, ¿no? De realmente cubrir las necesidades nutricionales y en cantidad. Entonces hay mucho compromiso de todas estas empresas de lograr llegar a ese objetivo de tener el abastecimiento de la producción de proteína adecuada y de energía para la población. Entonces sí, es una parte, pues a lo mejor eh, complicada para quienes toman esta decisión y quienes tienen esa visión de dar continuidad a sus proyectos, a sus explotaciones, a sus engordas, y ir viendo siempre el bienestar animal que hoy en día se le ha prestado mucha más atención y también el factor de que sea un sistema sustentable y que sea familiar, que sea amigable con el entorno ambiental. Entonces, realmente cada vez el compromiso es mucho más fuerte. Claro, creo que también, doctora, a todo esto que menciona, los productores deberían, creo que antes a lo mejor no se le daba mucha importancia que nuestros sistemas fueron manejados por gente que realmente tiene el conocimiento, la capacidad de tomar esas decisiones cruciales que, como usted bien lo menciona, pues pueden tomarte, pues pueden modificarte al final de cuentas toda la producción que tú tienes, ¿no? Entonces, como bien lo dices, es una ética que se tiene que tener y mucha responsabilidad. Hay que dejar a los que saben para que puedan tomar estas decisiones y que se tomen de la mejor manera sin tener que sacrificar producción, ni bienestar animal, ni cualquiera de los otros rubros que pueden estar involucrados dentro de del sistema productivo. Así es. Bueno, doctora, ya para finalizar, doctora, ¿tiene algún correo que nos pueda compartir en caso de que la audiencia esté interesada en contactarla? Sí, son mis iniciales, EG y el apellido Brenner, @hotmail.com.
Ahí cualquier mensaje con mucho gusto lo puedo contestar. Y en Facebook, doctora Estela Garza Brenner, así me encuentran, y ahí comparto algo de información en el área de mejoramiento animal o algunos congresos o participaciones que estén abiertas para la comunidad en aspecto de divulgación para cualquier interesado en el área. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y por darse el tiempo. Muchas gracias por la invitación y éxito ahí en Mixpad. Gracias. Bueno, compañeros de la carne, nos vemos en un episodio más de Mixpad versión en español. Hasta pronto.